En las oscuras calles de la Ciudad de México, específicamente en la calle de Alameda, se encontraba una sombría figura conocida como la Santa Muerte de la calle de Alameda. Nadie sabía su nombre real, solo se le conocía por el apodo que la gente le había otorgado debido a su apariencia aterradora. La historia cuenta que la Santa Muerte de la calle de Alameda era una mujer solitaria que había sido víctima de terribles sufrimientos en el pasado. Se decía que había hecho un pacto con las fuerzas oscuras para obtener el poder de controlar la vida y la muerte. Su presencia generaba un escalofrío en todos los que se atrevían a cruzar su camino. A lo largo de los años, numerosas desapariciones tuvieron lugar en la calle de Alameda. Las personas del vecindario susurraban entre sí sobre los terribles sucesos relacionados con la Santa Muerte. Se decía que aquellos que se acercaban demasiado a ella desaparecían sin dejar rastro, convirtiéndose en víctimas de su sed de poder y venganza. Una noche, un periodista llamado Alejandro decidió investigar los rumores y descubrir la verdad detrás de la leyenda de la Santa Muerte de la calle de Alameda. Armado con su valentía y determinación, se adentró en las sombrías calles de la ciudad en busca de respuestas. Mientras Alejandro avanzaba por la calle de Alameda, pudo sentir una presencia maligna acechando en cada esquina. La atmósfera estaba cargada de un silencio inquietante, solo interrumpido por sus pasos apresurados. A medida que se aproximaba al lugar donde se decía que la Santa Muerte residía, el aire se volvía cada vez más denso y opresivo. Finalmente, Alejandro llegó a una casa abandonada en el corazón de la calle de Alameda. La casa estaba cubierta de maleza y daba la sensación de estar vigilada por ojos invisibles. Con cada paso que daba hacia su interior, el miedo se apoderaba de él, pero su determinación no flaqueaba. Dentro de la casa, Alejandro se encontró con un altar oscuro dedicado a la Santa Muerte. Velas negras iluminaban la estancia, arrojando sombras siniestras en las paredes. En el centro del altar se encontraba una figura esquelética de la Santa Muerte, vestida con ropas desgarradas y portando una guadaña en sus manos. En ese momento, una risa maligna llenó el aire. La Santa Muerte de la calle de Alameda se materializó frente a Alejandro con su rostro cubierto por una capucha negra. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural mientras se abalanzaba sobre él. Alejandro luchó desesperadamente por su vida, pero la Santa Muerte era poderosa y implacable. Parecía que sus esfuerzos eran inútiles frente a la fuerza malévola de la figura esquelética. Sin embargo, en un último acto de valentía, Alejandro logró arrebatarle la guadaña a la Santa Muerte y la apuntó hacia ella. En ese momento, un destello de luz cegadora llenó la habitación. La Santa Muerte se desvaneció en el aire, dejando atrás solo una nube de humo oscuro. Alejandro había logrado vencer a la figura aterradora y escapar de su dominio mortal. Desde aquel día, la leyenda de la Santa Muerte de la calle de Alameda se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuraban en los rincones más oscuros de la Ciudad de México. Recordaba a todos que la muerte y el poder pueden ser seductores, pero la valentía y la determinación siempre pueden triunfar sobre la oscuridad más profunda.